Y a través de un comunicado, el Partido Comunista anunció que va a rechazar las indicaciones añadidas por el Ejecutivo en el proyecto de reforma laboral y que dice, en relación con el específico, el concepto de adecuaciones necesarias en caso de huelga. En tanto, parlamentarios del PS manifestaron también su incomodidad con las enmiendas ingresadas por el gobierno. Vamos a profundizar en este tema. El contacto es con la ministra del Trabajo y Previsión Social, la ministra Jimena Rincón. Gracias por su tiempo, ministra. Buenas tardes. Buenas tardes, Macarena, a ti y a todos los auditores. Bueno, en primer lugar, hay sectores de la nueva mayoría que no recibieron con buenos ojos específicamente este punto de la adecuación necesaria, pero por otro lado, aquellos que no estaban conformes con el proyecto de forma anterior, como algunos parlamentarios de la democracia cristiana, necesitaban este paso. Finalmente, ¿cómo se va a llevar adelante la negociación una vez más dentro de la nueva mayoría en este punto específico? Bueno, Macarena, tenemos ya la citación a la Comisión de Trabajo el día lunes en el Senado. Vamos a votar las indicaciones, van a ser respaldadas por los senadores de la nueva mayoría que la integran. En materia específica de huelga, nosotros estamos ratificando el principio inspirador del proyecto de que la huelga sea efectiva y por lo tanto no hay reemplazo de ningún tipo. Lo dijo la presidenta, lo hemos dicho nosotros, la indicación así lo consagra y lo consigna. No se repuso la indicación de diciembre y esta nueva redacción ratifica el mismo principio que inspira el proyecto. Lo dijimos en esa época, algunos creían que había espacio para interpretaciones y eventuales reemplazos, nosotros creíamos que no era así, hemos buscado una nueva redacción y estamos absolutamente convencidos de que no hay espacio a la interpretación y por lo tanto la huelga es efectiva sin ningún tipo de reemplazo. No pueden cambiarse a los trabajadores de establecimiento, no pueden cambiarse de funciones y eso está dicho expresamente en el proyecto de ley, está sancionado cuando así se haga. ¿Por qué? Porque constituye un reemplazo interno que el proyecto no contempla. Ministra, pero no lo han entendido así algunos parlamentarios de la nueva mayoría que han indicado que en este punto específico, que son las adecuaciones necesarias, podría significar que no exista la huelga efectiva. ¿Cómo ha respondido usted también a estos parlamentarios que me imagino también van a ser claves a la hora de votar? El proyecto, Macarena, el proyecto es claro en esto, la redacción señala que son adecuaciones para que cumpla las funciones convenidas y ejecutadas por los trabajadores. No para reemplazarlos en sus funciones y eso se ha reiterado hasta el cansancio, lo hemos dicho todos los ministros y se reitera con la redacción del Ejecutivo, por lo tanto el que quiera leer algo distinto creo que se equivoca. Y respecto a otro punto que también ha sido una piedra importante para poder avanzar en este proyecto y que guarda relación con la negociación interempresas. Finalmente también hay parlamentarios que no lo han recibido de buena manera. Bueno, ¿cómo lo plantea usted ahí? ¿Cómo lo ve usted? A ver, en esto el programa era muy claro, el programa se comprometía con el mundo político y con la ciudadanía y con todos los actores que escucharon el programa de gobierno y lo que dijo la presidenta en el sentido de que íbamos a ampliar la negociación, que íbamos a posibilitar que más trabajadores pudieran ejercer el derecho a negociar colectivamente y los sindicatos de interempresa que existen en nuestro país, que negocian, tenemos sindicatos importantes en distintos ámbitos, lo que hacen es eso, es negociar colectivamente. ¿Qué es lo que dijimos? Vamos a resguardar que la comisión negociadora que se sienta con el empleador está integrada solo por trabajadores de esa empresa y eso se resguarda en la indicación que el Ejecutivo ha consignado en la discusión legislativa. El propio senador Ignacio Walker ayer en una entrevista con CNN Chile señalaba que en ningún lugar del mundo específicamente ocurría esta negociación interempresas y que la verdad era una piedra importante para poder avanzar en este proyecto. Son parlamentarios incluso de su propio partido. ¿Cómo se ha dado el diálogo específicamente con estos parlamentarios de la democracia cristiana? Sí, no, le preguntaba. ¿Aló, perdón? Sí, le preguntaba, bueno, cómo se ha dado el diálogo con estos parlamentarios de su partido que finalmente han sido los que han impedido que también avance este proyecto de reforma laboral. Nosotros hemos hablado con todos los sectores, ustedes han visto que hemos tenido meses de conversaciones, de escuchar, de recoger, de explicar. Y en materia de sindicato interempresa, la verdad es que los sindicatos interempresa existen en nuestro país, negocian en nuestro país, tenemos, insisto, innumerables ejemplos y por lo tanto yo llamaría a la tranquilidad.
creo que se resguardan, insisto, los principios inspiradores del proyecto, que es reequilibrar las fuerzas, que exista diálogo entre empleador y trabajador, que se sienten en la mesa en igualdad de condiciones, y eso obviamente supone actualizar nuestra legislación, que estaba bastante atrasada en estas materias. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista político cuando incluso hay 3 senadores de la democracia cristiana con Funa Digital de por medio respecto a los puntos específicos de la reforma laboral que han impedido que avance? ¿Estaba esto escrito tal cual en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet? No, a diferencia de la extensión por afiliación que estaba escrita tal cual y está consignada así en la página 92 del programa, esta materia estaba escrita desde el punto de vista también en esa misma página, a ampliar la cantidad de trabajadores y el tipo de trabajadores para que pudieran negociar colectivamente. Y yo insisto, hoy día esto ocurre en Chile, no estamos inventando algo que no pase, simplemente estamos metiendo dentro de normas la estructura, la forma, cómo se va a hacer. Y hemos recogido, fue una de las primeras cosas que nos pidieron, entre otros, los senadores Ignacio Walker y Andrés Saldívar, que en la comisión negociadora que negocie en esa empresa hubiera trabajadores solo de la empresa, porque conocían al empleador y obviamente eso era importante. Por lo tanto, creo que hay más temores que realidades en esta materia. ¿Hay temores específicamente por parte de estos senadores que no están a favor? Temores respecto de los ruidos que se han generado con tantos fantasmas en torno a la negociación colectiva y sus efectos. Lo han dicho economistas destacados en el mundo, cuando uno tiene a los trabajadores organizados, cuando están informados, cuando hay un diálogo con los empleadores, eso impacta positivamente en la productividad de las empresas y por tanto de los países. Y yo creo que si queremos efectivamente pensar y aspirar en ser cercanos a los crecimientos que tienen los países de la OECD, tenemos que modernizar nuestras relaciones laborales, tenemos que entender que la organización sindical es buena, en tanto exista diálogo entre las partes, pero si yo tengo negociación sindical en la letra, pero se la prohíbo con imposibilitar la huelga, con deficiencias estructurales, en fin, lo que voy a hacer es autoengañarme. Por tanto, insisto, creo que lo que el proyecto hace es garantizar, modernizar las relaciones, garantizar que exista un diálogo entre las partes, que exista equilibrio, que hoy día no lo hay. Hay un desequilibrio en las relaciones laborales de nuestro país y eso es innegable. Ayer el senador Ignacio Walker señaló que es un avance importante las indicaciones que presentó el Ejecutivo, pero de alguna manera dejó abierta la puerta para señalar que hay un punto en específico que tal vez no va a ser rechazado, pero hay otras formas ahí en el Parlamento para, en este caso, tal vez abstenerse. No sabemos cómo va a ser en el voto de aquellos parlamentarios. Desde ese punto de vista, ¿el proyecto va a avanzar y se va a quedar en el camino el sindicato y la negociación interempresas? Nosotros esperamos, Macarena, avanzar, sacar adelante todos los ejes del proyecto, garantizar que los trabajadores puedan organizarse, puedan negociar colectivamente, que tengan espacio para la extensión de beneficios, que exista eso como un acuerdo entre las partes y que los sindicatos interempresas existan. Hoy día existen, hoy día negocian colectivamente y nosotros creo que no podemos quitarles ese derecho. El proyecto va a salir con negociación interempresas y con adecuaciones necesarias desde el Parlamento, como están hoy día repartidos los votos y al menos las manifestaciones ya encontradas desde dentro de la nueva mayoría. Esa es nuestra apuesta y vamos a trabajar para aquello, Macarena. ¿Y qué pasa con aquellos parlamentarios que son del Partido Socialista y del Partido Comunista que no están a favor con esta adecuación necesaria? ¿Va a avanzar el proyecto de igual manera? No voy a hacer ciencia ficción, nuestra apuesta es a que salga. El lunes partimos el debate en la Comisión de Trabajo, el martes esperamos estar ya en sala y con posterioridad a aquello vamos a la Cámara de Diputados. Así que todos nuestros esfuerzos son para aquello, para que exista, como lo he dicho, titularidad sindical, para que exista extensión de beneficios y para que exista huelga efectiva. Bueno, vamos a esperar a ver lo que pasa en el Parlamento. Todavía hay tiempo para poder generar este debate, imagino. Lo hemos visto también que la negociación ha sido bastante intensa para poder alinear al menos a los parlamentarios de la nueva mayoría. Y bastante larga. Gracias, ministra. Así es, Macarena, intensa y larga. Muchas gracias.